Hey. ¡Hey! Hola, hola. Nos reunimos nuevamente. Bienvenidos a un episodio más, nuestro tercer episodio, ¿no? Tercer episodio de Latinos Decide. Sí. Y una vez más nos reunimos este miércoles. Pedimos disculpas la semana pasada que no pudimos reunirnos. A nuestros 3 seguidores. que no pudimos organizarnos para poder hacer otro episodio, que estábamos muy ocupadas durante estos meses de entre noviembre, a finales de noviembre, diciembre, las navidades y hacer compras, y el trabajo es mucho más fuerte que en otros meses durante este periodo, y el frío que también que no ayuda, y la lluvia y la nieve. Sí, definitivamente. Sí. Y entonces, ¿qué vamos a hablar hoy, Mayra? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar ahora de muy interesante, quiero que sepas, los retos de ser mujer en Latinoamérica o de Latinoamérica, o sea, esa presión quizá un poco diferente a otros países de Europa con la que uno crece en Latinoamérica. Entonces vamos a enfocarnos, porque sí tengo curiosidad, porque nosotros, aunque somos de países o hablamos el mismo idioma, a veces tenemos grandes diferencias, pero grandes coincidencias. Exacto. Entonces, te voy a explicar un poco a ver qué me dices tú, si es lo mismo. Por ejemplo, en El Salvador, y según he podido leer en muchas partes de nuestro Latinoamérica, ser mujer conlleva una gran responsabilidad. Tienes que ser buena madre, buena hija, buena esposa, buena tía, buena prima, o sea, es buena profesional. Y si sos profesional, o sea, también tienes que lidiar con tu familia, porque si eres profesional pero no te has casado, es como que, no sé, algo te falta. Y tienen un dicho que dice, cuando ya eres como grande, 30 años más o menos, y estás sola, te empiezan a preguntar, y entonces no se va a casar, se va a quedar a vestir santos. O sea, y a ver, ¿qué me dices tú? Bueno, es muy similar en Cuba. La presión social a las mujeres es sumamente fuerte. No solamente por la parte de la parte económica, bueno, hay presión por todos lados. Sí. Empieza especialmente presión familiar. Sí. La presión familiar de que tienes que ser una persona delgada. Es cierto, Sí, la apariencia también. La apariencia es muy importante. Tienes que estar bonita. Tienes que estar delgada, en el estándar de belleza que es cierto, que es muy difícil mantener, especialmente porque muchas de las telenovelas que se ven en Cuba son las telenovelas coreanas. Son muy las brasileñas tuvieron su popularidad, pero también las coreanas han pasado a ser fuertemente están en el estándar de una de las primeras telenovelas en Cuba. Y por supuesto la belleza asiática es completamente diferente a la belleza latina. Sí. Especialmente si uno viene de procedencia de afrocubana, que uno tiene de todo. Yo no. Me quedo con la asiática. Pero es cierto, que tiene de todo. No estamos en esa... no encajamos en esa lista de estándares. Y entonces, por la parte familiar, desde que uno nace hasta que crece, bueno, cuando es adulta, es constantemente la presión. Por eso cuando yo llegué aquí a Europa y empecé a escuchar de la palabra bullying, que es acoso, ¿no? El acoso en Cuba empieza desde la casa. Tu madre te está diciendo, tienes que comer menos, tienes que estar delgada, qué ropa te puedes poner, la ropa que te debe quedar bien,
o esa ropa no te asienta. Ay, la gente critica mucho eso, es cierto. Critica, o sea, de repente si te pones una ropa. Sí. Yo vi esa gran diferencia cuando viajé a España. La primera vez que estaba yo en Europa. Entonces, y cuando sales así de esa burbuja, yo me acuerdo ver a las mujeres con celulitis y con chores, porque estamos en Valencia, que es enfrente del mar, también señoras mayores, con sí, vestidos así, que para nosotros dicen ella, ay, se cree quinceañera. Si andas un vestido así, o si se te ve celulitis, o si te pones, ya no digamos, si te pones un short, es como, Dios mío, estás loca, o sea, ya, es como ya no es para tu edad, dicen. No, ya no es para tu edad, y es como si estuvieses matando a alguien. Si te consideran como como un asesino en serie. Entonces, en serio. Entonces, con esa mentalidad yo crecí. Sí. Porque no solamente por la presión familiar de mi casa, te lo van inculcando en tu cerebro. Ajá. Para que tú tengas un cierto tiempo, bueno, para que tú entiendas que tú no... ¿Dónde estás? Uh-huh. Tu lugar en la sociedad. Sí. Y eso trae consigo, bueno, yo sufrí de anemia. ¿En serio? De anemia, de problemas de alimentación. Porque querías encajar. Estar, sí. Porque no, para mí, yo siempre fui gorda, te sentías. Gorda. Pero yo me sentía porque eso gorda. Te dijeron que, ajá. Sí, yo me sentía gorda. Entonces bajé mucho de peso, tanto que bajé de peso que empecé con anemia, y también, era fue bastante difícil y complicado para mí. Y bueno que traigas eso a colación en este momento, porque estamos viviendo en un mundo que la tecnología es tan universal ahora, que de nuevo estamos como volviendo a eso, o aquí también esos estándares ya los podemos empezar a sentir también, que hay muchas niñas que dejan de comer, porque como tú dices, se crea como un estándar de belleza y que tiene que ser así. Y imagínate, como tú lo has dicho, eso fue hace muchos años atrás, no. Pero, o sea, y uno como lo ha vivido uno solo eso, uh-huh. O sea, verte al espejo y decir, ay, estoy gorda, porque te han puesto en tu cabeza que estás gorda. Entonces, es bien complicado, por lo menos ahora, pues existen algún tipo de ayuda, pero igual, o sea, siempre está como las redes sociales te ponen un estándar de que vea al gym, que esto es así, que el pelo, que si el pelo lacio. Vamos a hablar del pelo. El mío es más eléctrico que a saber qué. También en la presión, volviendo otra vez al punto de la presión familiar y la presión en la sociedad cubana, uh-huh. La mayoría de las personas, bueno, es una cultura mezclada, tiene muchos. Sí, claro, porque es África, descendientes africanos, España, españoles, existieron muchos originarias, ¿no? Llegaron de la mayoría de los nativos de Cuba, uh-huh. Desgraciadamente durante el periodo de colonización enfermaron, y mucho de conquista o invasión. Durante la invasión española, a mí qué importa que se enojen. La mayoría en Cuba murieron, desgraciadamente, debido a las enfermedades y debido a la esclavitud. Claro. Muchos fallecieron, quiere decir de que de descendencia nativa hay un mínimo % en la población. La mayoría de la población son mestizos, afrocubanos, españoles, influencia de China también sí, influencia china, y también cierto tipo de influencia europea. Pero volviendo al tema sobre el pelo, uh-huh. Desde que yo nací,
mis abuelas, mis dos abuelas, solamente estaban mirando cómo me iba, cómo iba a ser mi pelo, cómo iba a crecer mi pelo, sí. En serio, si era un pelo rizado o si era un pelo afro rizado o un pelo diferente, porque en dependencia del pelo, entonces en dependencia del lugar tuyo en la sociedad también. ¿En serio? Oh, sí, en serio. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es la cosa? A ver, queremos entender. Entender, por ejemplo. Entre más afro rizado así que llega es tu pelo, entonces tú perteneces a cierto tipo de belleza. Menos, más feíta. Sí, más feíta. Para hablar así, entre más feíta. Y entonces, mientras más lacio es el pelo, es más bonita. Más bonita. Increíble que lo digas, porque yo estaba hablando con una amiga mía que es de Guinea-Bissau, de África, y o sea, cómo nosotros mismos, o sea, cómo se nos impuso un cassette aquí que moreno es feo, blanco es bonito, sí. y lo reproducimos, porque ella me dice de que, por ejemplo, ella es de África, pero es casi como mi color. Entonces dice que, o sea, incluso sufrió bullying ella creciendo en África, siendo, yo no sé qué color soy, o sea, siendo esta piel canela. Pero entiendo cómo ella se habrá sentido. Pero lo que te quiero decir, sí, que los niños en la escuela, o sea, ella se sentía diferente. Te rechazan. Sí, y luego, pero en la familia era como que ella era bonita porque era más clarita, porque era clara. Entonces, y siempre por nosotros, o sea, cuando queremos decir algo peyorativo o algo malo, nosotros decimos, este es negro, este es negro. Y ya la mala palabra, como que se cree o sea, es como, nosotros no tenemos negros, la verdad, pero el concepto de que eso es malo, el negro es malo, el negro siempre cuando quieres decir que es fea o que la mujer que se cree, dice, ¿y qué se cree esa negra? Una cosa. No, en Cuba hay racismo, en Cuba lo tenemos nosotros, y ese racismo no viene el racismo del europeo, no, el racismo viene del cubano, el racismo propio, y el racismo propio entre la sociedad y que usan a los menores y también para usar ese tipo de racismo entre tú perteneces a esta sociedad, a esta comunidad y tú perteneces a la otra. Yo no sabía dónde yo crecí a pesar de toda esa presión. Yo no sabía si yo era negra, yo no sabía si yo era blanca, porque la parte por parte padre mía era un poco más claro, pero por parte de madre eran afrodescendientes, más negros. Y entonces era el racismo entre la familia de mi mamá, porque la madre y mamá, que es descendiente de tercera generación de esclavos, ella siempre pensó que yo no la quería porque era negra. Entonces yo, sin comerla ni beberla, crecí, pero era por parte de ella, y siempre yo me sentí rechazada porque ella me rechazó desde un principio, porque en su mentalidad. Perdón que te interrumpa. Sin comerla ni beberla. ¿Qué te refieres con eso? A ver. Sin comerla ni beberla. Es como un dicho cubano de que sin ton ni son. Sin yo saber nada. Ok. Siendo una niña, imagínate que tú... Sin comerla ni beberla. Sin comerla ni beberla. Ok. Cosas que no digo lo que pienso porque... Sí, sin comerla ni beberla. Imagínate tú que tú tienes a tu nieta. Y ella pensaba que... A tu nieta recién nacida, y que tu nieta recién nacida, ya tú hagas una separación ya de división por ver el color. ¿En serio? Muy interesante. Sí. O sea, por ejemplo, entre más clarita la niña, mejor.
No, para ella yo no pertenecía porque ella era más oscura. Más oscura. Entonces te miraba como, pero entonces por la parte de padre, que eran más claros, tampoco yo era porque era muy morena. ¿En serio? Sí, en serio. Imagínate. En serio. Entonces uno crece con ese tipo de mentalidad y entonces después en la sociedad uno crece y entonces ya llevas incrustado ya viene ya inculcado en una forma de pensamiento en donde tú vas a estar, donde tú te vas a localizar. Bueno, en el grupo de los morenos me van a aceptar, quizás sí, quizás no. O en los grupos de los más claritos, quizás sí, quizás no. Entonces yo era como en medio ahí, en medio aquí, queriendo unirte aquí allá. Así. Wow, sí. Interesante. Y entonces tu cabello rizado. Sí, pero bueno, me lo estiré. Disculpen, ya en el otro video estaba con tu cabello. Entonces, no, como que no es como afro, pero no tanto. Ya entiendo. Increíble, muy interesante. Sí, bueno, nunca, como nosotros en El Salvador, no, la verdad solo somos los salvadoreños. Café, tenemos que tomar café. Sí. Hay que tomar café. En eso también nos parecemos, tomamos café más que saber qué. Nosotros, mira, no tenemos como, bueno, solo fuimos los nativos y los españoles, que no hay registro, hay poco, digamos, de que que los negros trajeron, que los españoles trajeron esclavos, y no hay muchos, quizás unos pocos, no están como que no entraron mucho, entonces somos como los nativos y que nos mezclamos con los españoles. Entonces, pero igual, o sea, el chip de la diferencia siempre está, porque si tienes los ojos claros, si tienes el cabello más claro, entonces sos más bonita. La sociedad de bonitas. ¿Sí? Sí, o sea, es como wow, porque por ejemplo hay gente así como en el oriente del país y luego en el norte donde estaban los asentamientos de los españoles, que esa gente sigue siendo de ojos verdes y cabello claro y a veces ojos azules y así, entonces, pero ya son... Solo que si lo ves, wow, que este blanquito, así, su cabello rizado, pero rubio, o sea, pero son así. Pues, por ejemplo, también mi mami, que tiene los ojos claros, pero porque también parece que mi abuelo o bisabuelo era de descendiente español, pero mi abuela era bien nativa, o sea, una señora así chiquita y así nalgona, nalgona, chichona, no era delgadita, solo yo soy. No, ella era así como, a esa belleza así como que le gusta. No, yo nací en el país equivocado, o sea, este estándar mío. Bien delgadita. Y tú así. No, para Latinoamérica así como delgado no es como qué bonito. No, para mí también fue difícil crecer así sin encajar, porque no tenía nada por aquí, nada por allá. Entonces siempre era como la Mayrita, es más, me llamaban Mayrita porque, o sea, no tenía nadita. No tenía nadita. Sí, entonces también, o sea, también, como dices tú, es bien terrible tratar de encajar y sentir que no entras en el estándar, porque igual iba creciendo, mis compañeras iban poniéndose así, voluptuosas, pero yo nada. No, y entonces te 14, imaginas 15, y yo, tío, la Mayrita todavía, bueno, hasta el día de ahora. Ya, entonces era como, a veces me daba vergüenza ponerme como chores, o porque los niños se iban a reír de mí, porque como yo estaba así, flaquita. Pero eso es lo que te inculcaban, ¿no? De que se iban a reír de ti, pero en realidad... porque los niños malvados se reían, en verdad. No, pero
si se ríen o no se ríen, Ajá. eso es una cosa de que te inculcan de el temor a Sí. que otras personas se burlen o se rían, porque cuando uno crece con la con confidence, ¿cómo se dice confidence? Confianza. Confianza en sí mismo, Sí. desde la familia, uno no presta atención a las cosas que pasan, uno hace oídos sordos a todas las cosas que pasan, pero cuando uno crece con esa mentalidad de que se van a reír, de que eres flaquita, de que eres gordita, de que eres muy negrita, de que tienes el pelo Pero como rizado, uno va a esos grupos ya con cierto tipo de miedo, pero es que rechazo. es lo mismo porque siempre está el estándar de belleza. estándar, Entonces, o sea, por eso te digo, y tienes que estar ahí, pues, o sea, tienes que ser perfecta, no muy delgada, no muy gorda, no muy tetona, pero también tienes que tener, o sea, es una cosa bien complicada. Y entonces también, hablando de lo que vamos, del tema de hoy, cuando uno ya está en esa etapa ya, entonces viene el tema de, bueno, si está feíta no va a conseguir un marido bueno, alguien que tenga dinero. Entonces si está bonita, entonces tiene que ser una persona de alta sociedad y de clase. Sí. Entonces uno empieza a tener novios, a ver el sexo opuesto de diferentes formas. Y entonces, ¿a quién tú traes a la casa? Ahí viene el problema. Ajá. ¿A quién tú traes a la casa? Porque entonces, si es muy negrito, no. ¿En serio? No, sí. Oh my God. Si es muy negrito, no. Y si es blanquito, ¿de qué familia viene? ¿De dónde? ¿Cuál es la posición en la sociedad que esas personas tienen? Sí. Esa es la presión de las mujeres latinas de hoy por hoy. ¿De dónde es el novio? ¿De cómo es? ¿De qué familia proviene? Si es negrito, tiene que tener mucho dinero. No, sí, tiene que tener mucho dinero porque él tiene que mantenerte a ti, a la familia, a la abuela, a la hermana, a la tía, al primo, al sobrino, tiene que mantener a todo el mundo. Entonces es bastante complicado a quién tú traes cuando uno crece, ¿no? En el núcleo familiar, presentarle a la mamá, al papá, es bastante complicado. Por lo menos a mí me resultó complicado. Eso no quiere decir de que hay personas de que tengan una familia que los apoye, porque es muy bueno, ¿no? Sí, hay personas que tengan las familias que los apoyen y que no pero vean mira, ese tipo de diferencias culturales. Porque hemos crecido todos así, o sea, es una cosa que se viene pasando de generación en generación. Siempre está eso, que aunque no te lo... O sea, siempre está, y estamos bien difícil que eso cambie, y debería cambiar, porque la verdad es que diferentes presiones, diferentes países, pero al final casi lo mismo, porque igual nosotros también tenemos esa presión. Nosotros, nuestra historia es que como hemos tenido, por muchos años tuvimos una guerra civil, y además la migración, parece, no tengo estadísticas, pero quizás vemos más mujeres que hombres en mi país. Entonces ahí viene otra cosa, o sea, como tú dices, una presión de que tienes que tener pareja. Y sabes que eso ayuda o fomenta los feminicidios o la violencia contra la mujer, porque hay muchas mujeres que con tal de mantener al marido, o sea, de mantener la figura de que está casada, aguantan violencia, soportan, yo no sé, malos tratos, desprecio, no sé, unas cosas que yo digo. Y no estoy hablando... porque no quiero decir de que la violencia también viene solo del hombre, porque yo sí creo que pues no tiene género, la violencia puede venir de parte de mujeres o de parte de hombres también, pero en general es una de las cosas en mi país que influye en cuanto a la violencia intrafamiliar, porque hay muchas mujeres también de que, por ejemplo, sí, porque es el marido el que va a trabajar, es el marido a veces el proveedor, aguantan de todo. O sea, aguantan muchas cosas y a veces también mujeres siendo profesionales, porque si eres profesionales, la sociedad dice, o sea, el chip o la sociedad, el estándar, la etiqueta dice, tienes que estar casada. Entonces, si eres profesional, porque no se te da la gana tener a un marido aguantando o estar ahí con alguien, entonces dicen, pero qué raro, o sea, y
¿Y el matrimonio para cuándo? Pues a mí me pasó, porque yo no tengo mucha paciencia. A mí me gusta, no sé, me gusta estudiar, me gusta leer y las relaciones se me dan un poco mal. Sí que las he tenido, pero es que yo me canso y digo, ya, o sea, Sí, tienes toda tu... me aburro, pero igual soy madre soltera, o sea, tengo mis hijos. Menos mal que no me gustan las relaciones. Entonces, pero a lo que voy es, no se me da esto de estar como aguantando mucha cosa. Entonces, pero varias veces he tenido que escuchar los comentarios así, pero recuerdo que la segunda separación que tuve de uno de mis... dice una señora, me dice, ay, pero, no, un amigo, dice, ay, y otro fracaso. Así como, y yo le digo, porque estaba terminando esa relación y él se había enterado, ¿verdad? Entonces. Sí, porque déjame decirte, en la sociedad latina especial y en la cultura en general, te dicen las cosas así como sí, si tú no tuvieses como sentimientos, no, sí, como si te lo tengo que decir porque sí, porque te lo tengo que decir para que tú sepas lo que yo pienso. Exacto, sí, sin tacto, sin ningún tipo de delicadeza. No quiere decir que la generación de nosotros seamos snowflakes, porque no somos snowflakes, pero todo tiene un límite. Hay cierto tipo de paro, te está sobrepasando. Sí, así, otro fracaso yo. No es otro fracaso, otro éxito. O sea, no sé, porque fracaso sería para mí quedarme en una relación abusiva o una relación que no me hace feliz, entonces, pero bueno. Tienes todo tu derecho a decidir lo que tú quieres hacer con tu vida. Y yo te lo veo perfectamente bien. Hablando de femicidios, cuando yo vivía en Cuba, yo escuchaba muchos casos de femicidio. Sí. Y hoy por hoy, estaba escuchando las noticias en Cuba, especialmente un radio, un podcast de un programa que se llama 14 y medio. Estaba escuchando las noticias sobre los feminicidios en Cuba actualmente, y Cuba está en el tercer país de Latinoamérica con más feminicidios. ¿En serio? En serio. Sí. Y muchas son las causas que tú dices de económicas, que las mujeres tienen que estar en la casa, las mujeres son de la casa, el marido tiene que salir a buscar el dinero, la mujer no tiene muchas oportunidades de estudio, y la presión familiar no tienes que aguantar, porque si tienes un hijo, ese padre no puedes tener, esa es otra cosa, no puedes tener un hijo de diferente hombre, no tiene que ser del mismo hombre, porque si no es un problema en la familia. Sí, eres puta. Sí, eres puta. Así, sencillamente, con las palabras así. Y luego entonces tienes que aguantar. Pierde el valor la mujer, por ejemplo. Yo, en mi caso, que es mamá soltera, para empezar otra relación, las mamás de los hombres decían, pero ella ya tiene hijos. Sí. Entonces es como que, o sea, te devalúan. Entonces, en su mente, dicen, no, pero ella ya tiene hijos, es como, y te vas a quedar a criar y entonces hijos ajenos. De criar hijos ajenos, hijos que no son tuyos. Sí. Y entonces ponen a la mujer en una posición de que tiene que aguantar ese marido que le da golpe, que la maltrata, que no la trata bien, que sin ton ni son. Sí, otra cosa es también cuando, y una situación también bien grave en Latinoamérica, triste, cuando una niña sale embarazada. O sea, los papás la rechazan, los papás la echan de la casa, los papás dicen, bueno, si ibas a andar de puta, pues ahora ve cómo haces. Entonces la sacan de la escuela y se sienten que les ha fracasado, les ha decepcionado, y entonces eso hace que muchas niñas también decidan suicidarse, porque te puedes imaginar a tus 15, 13 años, estás embarazada y encima has perdido a tus papás, estás en la calle, no puedes trabajar, muchas niñas se suicidan.
porque luego van y le dicen al novio, porque también tenemos nosotros una cultura de la irresponsabilidad de los hombres para con el embarazo, que yo quisiera que fueran ellos los que salen embarazados, porque entonces el hombre fácilmente se da la vuelta o sea, lo siento, no estoy apto, no estoy preparado para una panza, y son las niñas las que quedan pues con esa gran responsabilidad, y vienen los papás y lo que hacen es como condenarla por eso, por haber tenido sexo, básicamente, que creo que es lo que les molesta. ¿Sí? Entonces, y luego como que querías andar de puta, ahora no vas a estudiar, ahora vas a ver... Disculpen, esa es la perra que está ladrando allá afuera, que le encanta ladrar, es la perra del diablo. Le encanta ladrar. Y imagínate, esa es otra situación, porque también esa carga se la lleva la niña. Uh-huh. Porque la mamá dice, hay un dicho que dice, no sé, amarren su yegua, algo así, que mi potro anda suelto. O sea, sí, entonces, o sea, fomentado por la misma. Por la misma familia. Entonces, y también hay muchas, por ejemplo, muchas niñas que cuando salen embarazadas también son expulsadas del colegio o de la escuela donde están, porque, o sea, saliste embarazada. No hay ese decir, o sea, estás embarazada, muy bien, vamos a ver cómo, o sea, el sistema debe apoyarte y la familia debe apoyarte más de lo que, pero eso es risible allá, no se ve, no se ve. Y hay lugares para el aborto, ¿hay algún tipo de...? No, allá es prohibido. Allá es prohibido el aborto. Sí, es prohibido, como que si te ayudaran para mantener a los niños. O sea, prohíben el aborto, pero no hay condiciones económicas para apoyar a la madre soltera. Entonces, cosa que a mí me da risa, porque digo, bueno, risa por no decir otra cosa, pues porque una sociedad o un sistema o un país que te prohíbe el aborto, o sea, es porque te va a responder económicamente. O sea, porque la verdad que yo, a lo mejor ahí nos van a funar porque hay mucha gente que, no, dice que el aborto no. Pero desde mi punto de vista, traer a un niño... micrófono. Sí. Traer a un niño a sufrir, no sé, mejor la verdad que no viniera, porque tantos niños que las mamás también pueden ser irresponsables, las mamás los paren y los dejan por ahí con un familiar, los han regalado, los dejan tirados. Entonces dime tú, un tercero cuidando a un niño, o sea, los han violado, los han torturado, o sea, la violencia infantil es un tema también bien delicado, bien complicado. Entonces digo yo, además tú no sabes los traumas, a veces hay embarazos que se conciben por violaciones pero en mi país prohibido abortar. Pero pregunta si hay beneficios sociales porque tienes un hijo, pregunta si hay protección para los adultos mayores, si tienen dónde vivir, pregunta si no hay. Entonces, no hay. ¿Cómo puede un sistema prohibirte si no te apoya? No, y tú estás hablando de El Salvador. Cuba es un estado fallido, nada funciona. Nada funciona. Y déjame decirte, cuando yo estaba creciendo, yo no veía muchos niños. Una de las razones por la que no los veía era porque las madres eran las que se cuidaban, porque sabían que la sociedad, el gobierno no les iba a apoyar en lo absoluto. El aborto está permitido en Cuba. El aborto está permitido en Cuba. ¿Qué pasó? En el tiempo cuando yo vivía en Cuba, estaba permitido. Ahora, ¿qué pasa? Debido a la alta emigración que existe en Cuba, hay muy baja natalidad. Por lo tanto, la gente del gobierno que dicen que son gobierno son unos los reyes de Cuba. Los reyes de Cuba decidieron de que el aborto no podía... es prohibido. No es prohibido, porque dicen que no es prohibido, pero de que tienen que haber muchas justificaciones para realizar un aborto. Porque hacen que las mujeres paran para poder tener incrementar la población. Y lo que hay es bastante jóvenes, niños,
embarazadas y que no se pueden hacer los abortos, no se pueden hacer nada porque el gobierno como que las presiona. Pero también les dan anticonceptivos, tienes acceso No, a anticonceptivos. es un gobierno fracasado. No hay condones, no hay anticonceptivos, no hay nada. Dios mío. Otra cosa bien complicada también, volviendo al tema de la responsabilidad de las mujeres en Latinoamérica, es que no sé si a ti te pasó, pero por ejemplo nosotros, alguien tiene que cuidar a los papás. Y